El olor llegó primero. Un martes de octubre de 1939, en el barrio más elegante de Cuernavaca, Morelos, los vecinos comenzaron a sentir un aroma penetrante, químico, que quemaba la garganta. Era como si alguien hubiera rociado todo el vecindario con el veneno más fuerte que se pudiera imaginar. Doña Carmen, la primera en notarlo mientras regaba sus geranios, tuvo que cubrirse la nariz con su delantal. El olor venía de la casa del agrónomo Eliseo Mendoza. La casa de los Mendoza destacaba en la calle Humboldt. 3 pisos de cantera rosa, jardín impecable, rejas de hierro forjado importadas de Puebla. Eliseo Mendoza había construido su reputación durante 20 años como el mejor agrónomo de la región. Los hacendados lo buscaban cuando sus cultivos se enfermaban. Las autoridades lo consultaban sobre plagas. Incluso el gobernador lo había condecorado por sus servicios durante la crisis del Chahuistl, que casi destruye los maizales en 1937. Nadie hubiera imaginado que detrás de esas paredes algo terrible estaba ocurriendo. El médico sanitario del municipio, doctor Raúl Herrera, llegó a las 4 de la tarde acompañado por 2 policías. Los vecinos ya se habían reunido frente a la casa, algunos con pañuelos cubriendo sus rostros. El olor era insoportable. Parecía salir del segundo piso, donde una ventana permanecía sellada con lo que parecían ser tablas clavadas desde dentro. Herrera tocó la puerta principal. La sirvienta, una mujer indígena llamada Esperanza, abrió temblando. Sus ojos estaban rojos, llorosos, no por tristeza, sino por los vapores químicos que impregnaban toda la casa. Eliseo Mendoza apareció en el vestíbulo. 53 años, cabello cano perfectamente peinado hacia atrás, traje de lino blanco impecable pese al calor y los vapores. Mantenía esa compostura extraña de quien sabe que su mundo está por derrumbarse, pero decide enfrentarlo con dignidad. Doctor Herrera, supongo que los vecinos se quejaron, dijo con voz calmada. No es una queja, ingeniero, respondió Herrera. Es una emergencia sanitaria. Necesito inspeccionar su casa ahora mismo. El agrónomo los guió por la escalera, de mármol. Con cada peldaño el olor se intensificaba. Era una mezcla de fósforo, azufre y algo más, algo orgánico y nauseabundo. En el segundo piso, un pasillo largo llevaba a varias puertas, todas abiertas excepto una al final. Una puerta de roble macizo con cerraduras adicionales instaladas recientemente. De las rendijas inferiores escapaba un vapor amarillento que hacía llorar los ojos. «¡Ábrala!», ordenó el doctor Herrera. El agrónomo sacudió la cabeza. «No puedo hacer eso. Hay un experimento en curso». «Experimento o no, esta casa representa un peligro público. Ábrala o lo harán mis hombres». Mendoza sacó un manojo de llaves. Sus manos temblaban ligeramente mientras abría los 3 candados. Retrocedió 2 pasos. «Por favor, esperen 5 minutos antes de entrar. Los vapores están muy concentrados». Pero el doctor Herrera ya había empujado la puerta. La escena dentro del cuarto los paralizó. Era una habitación de unos 4 por 4 metros, herméticamente sellada. Las ventanas habían sido cubiertas con planchas de madera y selladas con brea. En el piso, varios colchones empapados en líquido. Y sobre los colchones, 2 figuras inmóviles. 2 muchachos, no mayores de 20 años, con los rostros pálidos y los labios amoratados. «¡Sáquenlos inmediatamente!», gritó Herrera mientras se cubría la boca con un pañuelo. Los policías entraron conteniendo la respiración. Arrastraron los cuerpos hacia el pasillo. Uno de los jóvenes, el más delgado, comenzó a toser violentamente. El otro permanecía inconsciente. Herrera se arrodilló junto a ellos, tomando sus pulsos, débiles pero estables. Necesitaban aire fresco urgentemente. Mientras bajaban a los muchachos por las escaleras, Mendoza permanecía en silencio, observando con una expresión indescifrable.
Los vecinos gritaron cuando vieron los cuerpos siendo sacados de la casa. Algunos creyeron que estaban muertos. Doña Carmen se persignó 3 veces. Don Roberto, el boticario, corrió a traer sales aromáticas. En minutos, la noticia correría por todo Cuernavaca. El respetado agrónomo Mendoza había sido descubierto con 2 jóvenes moribundos en un cuarto de tortura química. Los muchachos fueron llevados al hospital civil. El que había tosido recuperó la conciencia esa misma noche. Se llamaba Miguel Santamaría, 19 años, hijo de un jornalero de Temisco. El otro, Joaquín Flores, 21, trabajador de los cañaverales, despertó al día siguiente. Ambos presentaban síntomas de intoxicación severa por organofosforados. Sus pupilas estaban contraídas como puntos. Sudaban profusamente, los músculos se contraían involuntariamente. Antes de seguir con esta historia perturbadora, necesito saber que estás aquí conmigo. Si alguna vez sentiste que un secreto te ahogaba, que nadie creería tu verdad, escribe verdad oculta en los comentarios ahora mismo. Dime tu nombre y desde qué ciudad me estás escuchando. Suscríbete al canal y activa la campanita porque lo que estos jóvenes revelaron cambia absolutamente todo sobre este caso. El interrogatorio comenzó en cuanto Miguel pudo hablar. Entre lágrimas y temblores, contó una historia que helaría la sangre. Dijo que llevaban 4 días encerrados en ese cuarto, que el agrónomo los había contratado para fumigar su bodega, pero luego los encerró, que cada mañana rociaba más químicos por debajo de la puerta, que les pasaba agua y pan duro por una rendija, que pensaron que morirían asfixiados. Joaquín, cuando pudo hablar, confirmó la historia, pero añadió detalles escalofriantes. El agrónomo les había dicho que era un experimento sobre resistencia humana a los pesticidas, que necesitaba probar las dosis antes de recomendarlas para los campos, que les pagaría bien si sobrevivían. 100 pesos a cada uno, una fortuna, para jóvenes jornaleros en 1939. Pero después del segundo día, cuando empezaron a vomitar sangre, supieron que no saldrían vivos. La casa de Mendoza fue registrada exhaustivamente. En su estudio encontraron cuadernos con anotaciones meticulosas, fechas, horas, tipos de químicos, concentraciones. Pero lo más perturbador eran las observaciones sobre los sujetos. Día 1. Ligera irritación ocular. Día 2. Vómitos, desorientación. Día 3. Convulsiones menores. Día 4. Estado semicomatoso. Todo documentado con la frialdad de quien observa insectos en un frasco. El escándalo sacudió a la sociedad morelense. Los periódicos locales publicaron historias cada vez más sensacionalistas. El agrónomo loco de Cuernavaca, decían los titulares. El doctor Mengele mexicano, exageraban otros. Las autoridades no tuvieron más remedio que actuar rápidamente. La licencia de Mendoza fue revocada. Sus propiedades embargadas. Su esposa, doña Soledad, se refugió con sus hermanas en Puebla, incapaz de soportar la vergüenza. Pero algo no cuadraba en la historia. El doctor Herrera, hombre meticuloso, notó inconsistencias en los testimonios. Miguel dijo que los encerraron un lunes. Joaquín juró que fue un martes. Miguel describió la puerta cerrada desde fuera. Joaquín mencionó que ellos mismos la habían asegurado desde dentro. Pequeñas contradicciones que se acumulaban como los vapores tóxicos en aquel cuarto. Esperanza, la sirvienta, fue interrogada nuevamente. Bajo presión, reveló algo crucial. Los muchachos no fueron forzados a entrar al cuarto. Llegaron voluntariamente, incluso ansiosos. Traían sus propias cobijas. El patrón les había advertido sobre los peligros. Les rogó que no lo hicieran. Pero ellos insistieron. Dijeron que necesitaban el dinero urgentemente, que 100 pesos valían el riesgo. El sacerdote del pueblo, padre Francisco, visitó a Mendoza en la cárcel municipal.
Lo que escuchó en esa confesión lo perturbó profundamente. Mendoza admitió el experimento, pero la razón era diferente a la que todos creían. Su hijo menor, Eduardo, había muerto 3 años antes, intoxicado accidentalmente con pesticidas mientras ayudaba en el campo. Mendoza había dedicado su vida desde entonces a encontrar las dosis exactas, los antídotos precisos, para que ningún otro joven muriera así. Los cuadernos, revisados con más cuidado, revelaban la verdad. No eran notas de un torturador. Eran observaciones desesperadas de un padre destrozado buscando redención. Cada experimento incluía protocolos de emergencia, dosis de atropina preparadas, ventilación calculada al minuto. Los muchachos nunca estuvieron realmente en peligro mortal, aunque ellos no lo supieran. El terror que sintieron fue real, pero la muerte nunca estuvo tan cerca como creyeron. Miguel y Joaquín, confrontados con estas evidencias, comenzaron a cambiar su historia. Sí, habían aceptado voluntariamente. Sí, sabían que era peligroso. Pero cuando el miedo los invadió, cuando los vapores quemaron sus pulmones, olvidaron el acuerdo. El pánico borró el consentimiento inicial. En su mente aterrorizada, se convirtieron en víctimas de un secuestro que nunca ocurrió. La verdadera tragedia empezó a revelarse. Los experimentos de Mendoza, aunque éticamente cuestionables, habían producido información valiosa. Había desarrollado un protocolo de tratamiento para intoxicación por organofosforados que podría salvar cientos de vidas. Sus mediciones, precisas sobre exposición y síntomas, eran únicas en América Latina. Pero todo sería descartado, enterrado bajo el escándalo. El gobernador intervino personalmente. No podía permitir que Mendoza fuera completamente exonerado. La opinión pública estaba demasiado inflamada. Pero tampoco podía desperdiciar el conocimiento obtenido. Se llegó a un acuerdo salomónico. Mendoza sería liberado, pero perdería su licencia permanentemente. Sus investigaciones serían entregadas a la Universidad Nacional. Y el cuarto, ese cuarto del horror, sería preservado. La transformación del cuarto fue idea del doctor Herrera. En lugar de sellarlo o demolerlo, propuso convertirlo en el primer museo sobre seguridad química de México. Las paredes fueron limpiadas, pero se mantuvieron las marcas. Los colchones fueron reemplazados por vitrinas con equipo de protección. Las anotaciones de Mendoza enmarcadas explicaban los peligros de cada sustancia. Era macabro, pero educativo. Miguel Santamaría nunca volvió a trabajar en el campo. El trauma lo persiguió durante años. Se mudó a la Ciudad de México, donde abrió una pequeña tienda. Cada vez que olía insecticida, las náuseas regresaban. Joaquín Flores tuvo un destino diferente. Usó los 100 pesos que Mendoza le pagó para estudiar. Se convirtió en enfermero, especializándose en toxicología. Ironías del destino. Mendoza vivió sus últimos años en el anonimato. Su esposa nunca regresó. Sus hijos mayores cambiaron sus apellidos. Lo veían ocasionalmente, un anciano solitario que caminaba por el Parque Chapultepec alimentando palomas. Murió en 1952, solo, en un cuarto rentado cerca del mercado. Entre sus pocas pertenencias encontraron una fotografía de Eduardo y una libreta con más experimentos, estos realizados en ratones. Pero había algo que nadie notó en su momento. En los archivos del hospital, descubiertos décadas después, aparecía un detalle inquietante. La noche antes del operativo en casa de Mendoza, alguien había llamado anónimamente para reportar el olor. La voz, según la operadora, era joven, masculina, nerviosa. La descripción coincidía sospechosamente con Miguel Santamaría. La pregunta persistía. Si los muchachos entraron voluntariamente al cuarto, si conocían los riesgos, si tenían las llaves, ¿por qué no salieron cuando el miedo los invadió? La respuesta estaba en otro documento,
Una carta que Joaquín escribió pero nunca envió, encontrada en sus papeles tras su muerte en 1987. Admitía que habían planeado extorsionar a Mendoza, fingir síntomas más graves, amenazar con denunciarlo si no les pagaba más. Pero el experimento se salió de control. Los vapores fueron más fuertes de lo esperado. Y cuando quisieron salir, el pánico no les permitió pensar claramente. El cuarto de fumigación sigue existiendo. Ahora es parte del Museo de Historia de la Medicina en Cuernavaca. Los visitantes entran, observan las fotografías, leen las advertencias. Algunos juran que todavía pueden oler los químicos, aunque el lugar fue ventilado hace décadas. Los guías cuentan la historia oficial. El agrónomo que experimentó con humanos. Los jóvenes que fueron salvados. La justicia que prevaleció. Pero los viejos del barrio recuerdan diferente. Recuerdan a Mendoza como un hombre destrozado por la pérdida. Recuerdan a los muchachos no como víctimas inocentes, sino como jóvenes ambiciosos que jugaron con fuego. Recuerdan que la verdad, como los vapores de aquel cuarto, tiene muchas capas y cada una quema de manera diferente. El doctor Herrera, antes de morir en 1971, dejó escritas sus memorias. En ellas dedicó un capítulo completo al caso Mendoza. Su conclusión era perturbadora. Todos fueron víctimas y victimarios al mismo tiempo. Mendoza, consumido por la culpa, convirtió su dolor en obsesión científica. Los muchachos, empujados por la pobreza, aceptaron convertirse en conejillos de indias. La sociedad, sedienta de escándalo, prefirió el relato simple del monstruo y las víctimas. Doña Carmen, la vecina que primero detectó el olor, confesó, años después, algo que había callado. La noche anterior había visto a los muchachos entrando por su propia voluntad, riéndose incluso, haciendo bromas sobre el dinero fácil que ganarían. Pero cuando los vio salir medio muertos, cuando escuchó sus testimonios, decidió callar. Era más fácil creer en el mal absoluto que en la complejidad moral de la pobreza y la desesperación. El caso estableció precedentes legales importantes. Por primera vez en México se discutió el consentimiento informado en experimentación humana. Se crearon protocolos para investigación médica. Se establecieron límites éticos que antes no existían. El sacrificio involuntario de Mendoza y el sufrimiento real de Miguel y Joaquín sirvieron para proteger a futuros sujetos de investigación. La casa de la calle Humboldt fue demolida en 1965. En su lugar, construyeron un edificio de departamentos. Los inquilinos reportan olores extraños ocasionalmente. Dicen que en octubre, el mismo mes del incidente, el aire se vuelve pesado, químico. Los escépticos lo atribuyen a las fábricas cercanas. Los supersticiosos hablan del fantasma del agrónomo, todavía experimentando, todavía buscando redención. Eduardo, el hijo muerto de Mendoza, es el fantasma real de esta historia. Tenía 16 años cuando murió. Había insistido en ayudar con la fumigación pese a las advertencias de su padre. Un descuido, una ráfaga de viento, y los químicos entraron por su nariz y boca. Murió en brazos de su padre, convulsionando, mientras Mendoza gritaba por un antídoto que no existía. Ese momento quebró algo fundamental en el agrónomo. Los experimentos secretos habían comenzado mucho antes del incidente con Miguel y Joaquín. Mendoza había probado en sí mismo primero, pequeñas dosis, incrementadas gradualmente. Su cuerpo se había vuelto resistente. Podía soportar concentraciones que matarían a una persona normal. Esta resistencia le dio una falsa sensación de seguridad sobre las dosis que los muchachos podrían tolerar. El verdadero horror no era el cuarto sellado, era la normalización del veneno en la vida rural mexicana.
Cientos de jornaleros morían cada año por exposición a pesticidas. Nadie llevaba la cuenta, nadie protestaba. La muerte de Eduardo fue una más, en una estadística invisible. Mendoza quiso hacer visible lo invisible. Su método fue monstruoso, pero su motivación era desesperadamente humana. El museo actual minimiza estos aspectos. Prefiere la narrativa simple del científico que perdió el rumbo. Pero en los archivos, para quien quiera buscar, está la verdad completa. Las cartas de Mendoza a las autoridades sanitarias, ignoradas. Sus propuestas para equipo de protección, rechazadas por costosas. Sus advertencias sobre el uso indiscriminado de organofosforados, consideradas alarmistas. Joaquín Flores, en sus últimos años, se convirtió en activista. Daba charlas sobre seguridad química en comunidades rurales. Nunca mencionaba su experiencia en el cuarto, pero quienes lo conocían sabían que cada palabra venía de ese trauma. Salvó muchas vidas con su insistencia en el equipo de protección. Más vidas, probablemente, que las que Mendoza hubiera salvado con sus experimentos. Miguel Santamaría nunca superó el trauma. Su tienda quebró. Su matrimonio fracasó. Terminó viviendo de la caridad de parientes. En sus delirios alcohólicos, gritaba que todavía podía oler el veneno, que Mendoza lo había marcado para siempre, que los 100 pesos estaban malditos. Murió en 1973, oficialmente de cirrosis, pero quienes lo conocieron dijeron que murió de culpa. La ironía final llegó en 1985. Un estudiante de química, investigando para su tesis, descubrió que las fórmulas de Mendoza para antídotos eran revolucionarias para su época, adelantadas por décadas a la medicina internacional. Si se hubieran publicado correctamente, México habría sido pionero en toxicología, pero el escándalo enterró el conocimiento bajo capas de vergüenza y silencio. Hoy, el cuarto es una atracción menor en el museo. Los jóvenes toman selfies donde 2 muchachos casi mueren. Los guías repiten la historia simplificada. Mendoza malo, jóvenes buenos, justicia servida. Pero en las noches de octubre, cuando el museo cierra y las luces se apagan, dicen que todavía se pueden escuchar los tosidos desesperados, los golpes en la puerta sellada, los gritos pidiendo aire. La verdad es que todos gritamos por aire. Mendoza, ahogado en su culpa. Miguel y Joaquín, ahogados en vapores tóxicos. La sociedad, ahogada en su propia hipocresía. El cuarto de fumigación fue solo el escenario donde estos ahogos convergieron. Un espacio de 4 por 4 metros, donde el dolor, la ambición, la pobreza y la obsesión crearon una tormenta tóxica que todavía no se ha disipado completamente. Si llegaste hasta aquí, si esta historia te removió algo profundo, necesito que me lo digas. Deja tu like ahora mismo y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Quiero saber desde dónde me escuchas, comenta tu ciudad y dime si alguna vez presenciaste cómo una tragedia se convirtió en algo completamente diferente en la memoria colectiva. Si conoces a alguien que trabaja con químicos peligrosos, compártele este video. Puede que la historia de Mendoza, por terrible que sea, sirva de advertencia. Escribe cuarto sellado en los comentarios si crees que Mendoza merecía otra oportunidad. Activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba la próxima investigación. Cada historia que comparto tiene estas capas ocultas, estas verdades que duelen pero que necesitan ser contadas. Tu comentario, tu like, tu suscripción me ayudan a seguir desenterrando estos casos olvidados que merecen ser recordados correctamente. Gracias por escuchar hasta el final. Gracias por no juzgar rápidamente. Y recuerda, la próxima vez que huelas un químico fuerte, que veas una puerta sellada, que escuches sobre un experimento, recuerda que detrás siempre hay una historia humana, compleja,
dolorosa y casi nunca es lo que parece en la superficie.